para todos. Es maravilloso el efecto psicológico de las fechas, ¿no? Porque en definitiva, si tuviste un año espantoso, en tu cabeza la esperanza tiene que ser, actitud mediante, visualización, que vas a tener un gran año, ¿no? Que peor no puede ser al que pasó. Aunque después por ahí puede ser, porque nos puede pasar cualquier cosa. Pero, y si tuviste un buen año, igual vas a pensar que es mejor. O sea, ¿y por qué no tenemos esta misma actitud de decir, esto es un quiebre, mañana arranca otra etapa, otra cosa? ¿Por qué no podemos tener a mitad de año? Psicológico. ¿No? Es totalmente, es brutal, cómo nos permitimos, hacemos esas trampas. ¿No? Pero bueno, ya que es una época en la que estamos programados para tener esperanza, creer en que va todo a ser mejor, vamos a aprovecharla, ¿no? Pero bueno, por ahora trabajemos. ¿Por qué te reís? Me asusté un poco cuando arrancaste. ¿A dónde ibas? ¿A dónde iba a terminar con esto? No, un baile de esos que decís terminemos acá y vamos al tema. Para muchos de acá, además, es el último día. Sí, nos vamos a tomar algunos días. Marta y yo seguimos. Sí, sí. Bueno, chicas, nos vemos el lunes. Nos vemos Ahí el año está. que viene. Pero ya te fuiste porque te veo... Ya te Ella se fue. Margarita se fue. No, estoy acá, Está ultimando los detalles. Buenas tardes. Está ultimando, confirmando la reserva. No, estoy acá. Estás confirmando la reserva. Bueno, a ver. No todo el mundo se va de vacaciones, obviamente. El país sigue girando. Hay temas que siguen dando vuelta y generando polémica. Y por eso seguimos nosotros trabajando además. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, conocido como tenencia compartida. Un proyecto de ley que ya cuenta con la aprobación en Senado, que pasó por comisión, salió intacto, sin, por supuesto, el apoyo del Frente Amplio, y pasa a plenario. Y es un proyecto que ha generado mucha polémica. En el mejor escenario, una polémica que se funda y que se vuelve absolutamente válida, ¿no? En tanto pone al niño y a los intereses del niño como prioridad. Sea que lo defiendas o que lo rechaces. Estás mirando desde la perspectiva de que es lo mejor para el niño. Nunca son fáciles las separaciones y los adultos, por más que hoy lunes decimos yo nunca caería tan bajo en terminar en situación, no lo digas porque los adultos a veces, viste, nos tropezamos con piedras increíbles y terminamos haciendo cosas que decía yo no hubiera hecho. Además uno se separa de alguien que no es la persona con la que primero emprendiste un proyecto de vida. Suele pasar eso, todos cambiamos, ¿no? Y ahí entonces se complejiza bastante a veces poder tener el vínculo más maduro con el progenitor de tus hijos, coprogenitor, ¿no? Por más que vos digas, somos buena gente, a veces te presionan tanto y te llevan tanto contra la pared que sacan lo peor de vos. Y viceversa, esto no es cuestión de un lado solo, ¿no? Y la ley, ¿hasta qué punto puede dirimir todos esos escenarios de la vida real? Bueno, es muy difícil, pero se intenta. Vamos a tener dos miradas hoy. Por un lado, diputada del Partido Nacional, que apoya el proyecto, y por otro lado, nos va a estar acompañando después, más adelante, diputado del Frente Amplio, contrario al proyecto. Así podemos tener todas las voces. Vamos a arrancar con la diputada del Partido Nacional, Alexandra Insaurralde. Tenemos un contacto con ella telefónico que tengo entendido ya está pronto, ¿verdad? ¿Cómo le va? Hola, sí, buenas tardes, un gusto. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de maximizar el tiempo. ¿Es posible resumir por qué es importante cambiar la legislación actual? ¿Por qué es importante este proyecto? Es importante para nosotros el proyecto porque es necesario centrar el funcionamiento de la justicia en el interés de los niños y niñas adolescentes en situaciones como tú le relatabas muy bien, de conflicto entre adultos. El conflicto entre adultos termina salpicando la vida de esos niños, que muchas veces las soluciones de justicia vigentes al día de hoy insumen tanto tiempo, tantos años inclusive, que pueden hasta consumir la etapa de la minoridad de ese niño. Entonces, creo que es también un tema difícil de transmitir desde un punto de vista quizá técnico, pero muchas razones están allí. A ver. En cómo funciona la ley. Vamos a los casos complejos, porque cuando es sencillo, no hay ley, no se necesita ni abogado. Cuando hay acuerdo, Exacto. todos sabemos que funciona. El Exacto. problema es cuando no existe, cuando hay conflicto,
cuando los niños quedan de rehenes de esa situación, y la obstrucción del vínculo Sí. es también una forma de maltrato infantil. Sí, Entonces, ahora, la creo- obstrucción del vínculo, cuando ya intervino la justicia, cuando está en manos de la justicia, que está valorando un juez de familia, bueno, a ver, cuáles son las realidades de cada uno, qué es lo que pasa, si el niño realmente está en peligro manteniendo el contacto vincular con alguno de sus progenitores o no. En esos A ver, escenarios me parece que es donde está hay que ubicarse, el intríngulis de la claramente, cosa. pero hay que ubicarse también en la ley que nosotros tenemos hoy, que es la Ley de Violencia de Género, Sí. donde el juez no decide, primero decide la mujer, ¿no? Porque A ver, lo ¿en dice qué sentido? claramente la Ley de Violencia de Género. Por ejemplo, Entonces, pero el para, principio es deme que un el juez- ejemplo. El principio que el juez, frente a una denuncia determinada, ya dispone por principio precautorio la desvinculación del padre o madre, en el caso que sea, normalmente es el padre, Ujú. pero dispone la desvinculación como medida precautoria. A ver, Entonces- bajamos a tierra eso. Yo mañana me separo del papá de mi hijo y le pongo una denuncia por violencia Obviamente, insisto, vamos a enmarcar el caso. No es que estemos denunciando violencia contra mi hijo. Estamos denunciando violencia contra mí. Exacto, lo dice claramente el texto del artículo. Por presentar Es la denuncia- de un padre, de uno de los padres contra el otro. Está. Porque Es un si fuera problema entre violencia mayores, contra el un niño problema- directamente es otro escenario, ¿no? Es No, otro escenario. Perfecto. Acá nos estamos refiriendo exclusivamente como tú lo señalas. Está. Lo dice Entonces- claramente el artículo 4. Hoy, por la ley vigente, si yo presento esta denuncia, sea verdad o sea mentira, por el mero hecho de estar presentada, empiezan las medidas cautelares. Se dispone, porque se establece, ¿no?, la necesidad de recabar pruebas, de citar a esa audiencia, Claro. pero después eso no sucede en tiempo informa. Entonces se inicia todo un derrotero judicial que puede llevar incluso años, como yo te señalaba, Bien. bajo aquel principio de que hay que creerle a la mujer, porque es así. Así es el principio regulador de la Ley de Violencia de Género, donde interviene un juez especializado en violencia de género, no el juez de familia. Pero entonces, a ver, tratemos de ser lo más claros posible. Por lo que me está diciendo, este proyecto de ley surge como una necesidad ante la supuesta, práctica de mujeres de ponerle denuncia por violencia a sus exparejas falsas. Y es lo que pasa, ¿no? Nosotros no necesariamente denuncias falsas que podamos, existe esa posibilidad. Cuando existe una condena a un padre por una denuncia falsa, en realidad esa condena es al niño más que al padre, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Bien. Entonces acá hay procesos que este proyecto lo que dice es, el juez de familia se mete, corta en ese proceso y dice, a ver, atención, en un problema entre adultos, lo primero que tenemos que preservar es el interés del niño. Un juez de familia que va a actuar bajo su más estricta responsabilidad funcional, no lo podemos perder de vista. Un juez de familia que no viene a sostener ni la tenencia ni las visitas con un padre agresor o abusador. Porque Eso hay que está dejarlo bien previsto claro. en la Ese escenario normativa. no es el que estamos, No es el que estamos no es el que está en manejando. cuestión. Eso ya no tiene. es el que estamos manejando. Entonces, incluso hay antecedentes en la Ley de Violencia de Género que es mucho menos garantista y que aún ya hablando de agresor, ya no de supuesto agresor, sino de agresor, establece que pasados 3 meses, si el agresor no vuelve a cumple con sus medidas, se pueden retomar las visitas. Y ahí nadie se alarmó, sino que se aprobó y se propuso ese texto. Acá, claramente el juez... Pero de verdad hay tantas denuncias falsas, diputada. Bueno, no hay forma de cuantificar las denuncias falsas. Nosotros lo que vemos, y eso en eso quiero salir al cruce, de que se dice que este proyecto es para 30 familias. Una forma muy peyorativa. En primer lugar... A las es un derecho asociaciones humano de padres y familias, ¿no? 30 familias, 30 familias porque se basan en informes vinculados a quienes recurren la tenencia. Sí. En realidad están discriminando a todos aquellos padres y familias que no tienen los recursos económicos para poder seguir ese derrotero judicial a nivel de justicia. Entonces, primer punto. En segundo lugar, hubo un pedido de informe de la senadora Carmen Aciaín a la Suprema Corte Sí. de Justicia que señala que hay más de 1.000
situaciones por año de reclamos de la tenencia o visitas solamente en Montevideo. Bien, pero eso prueba que prueba algún padre que obviamente tiene interés en ser responsable en la crianza de su hijo, pero que capaz sí es un violento. Bueno, si es un violento y si fuere un violento, lo primero quiero despejar no es un tema de 30 familias. Esto está demostrando que hay padres que quieren porque nadie pide lo que no quiere. Esto también creo que hay que tenerlo presente. Y este proyecto lo que da al juez es absoluta garantía de poder tener todos los resortes y todas las alarmas, comenzando por la opinión del niño bajo su más estricta responsabilidad, tomar en cuenta la afectividad, la vida que tuvo ese niño, el vínculo con sus padres, la efectiva posibilidad de sus padres de poder darle esa tenencia, de tener la tenencia compartida, dónde viven, cómo es en relación a su escuela, las posibilidades económicas de los padres de trasladarlo, si el niño es menor de 2 años, y todo aquello que tenga que ver con el interés superior del niño o niña adolescente. Ahora, por lo que puedo estar equivocada, pero todo este proceso que va a hacer según este proyecto el juez de familia, ¿sí?, ante una supuesta denuncia, por ejemplo, ¿sí?, también lo haría por el proyecto, por la ley vigente. Usted dice que el problema es las demoras, porque una denuncia falsa, tarde o temprano, se sabe que es falsa, ¿no? ¿sí? Se puede probar que es falsa. Ahora, y lo que usted alega es, claro, pero la justicia y los procesos son tan lentos que al final le privaste a ese chiquitito de un periodo crucial para poder compartir con su otro papá, ¿no? Por las medidas cautelares que se pusieron desde el día 1 por la mera denuncia. Pero, aquí cambia el principio. Sí, pero claro, no es que sea culpable de hecho, entendí. No, pero no, descentrémonos del adulto. Pensemos en el niño. Perfecto, pero en el caso, incluso pensando en el niño, el juez, ante una denuncia de uno de los progenitores del niño, por más que no impongan el acto las medidas cautelares, va a tener que cumplir con un proceso de investigación, incluso el que está señalado en el propio proyecto de ley. El propio proyecto. ¿Y ese proceso, acaso va a ser más ágil que la ley vigente? Sí, porque eso está previsto. Está previsto determinados plazos donde el defensor del niño, porque el niño pasa a ser una parte en el proceso, tiene un plazo determinado para establecer un relativo informe. Hay una etapa previa de entrevistas donde se introduce la figura del defensor del niño. Entonces, yo creo que desde el punto de vista, eso que tú señalás es verdad, pero la ley son conductos distintos. La ley de violencia de género va a juzgados especializados en violencia de género o con esa materia de competencia especial, y esto es un juez de familia que su centro y va a estar abocado 100% y va a mirar siempre a través del interés del niño o niña adolescente, con todas las garantías del caso. Bien. Entonces, la ley de violencia, por la vía de los hechos, porque seguramente no fue su intención, pero por la vía de los hechos, dejó desprotegido, lo pone como en un segundo plano, cuando es un derecho humano fundamental para el niño. Y para los padres es un deber, porque es un derecho-deber que establece la propia Constitución. Y por la vía de los hechos, en una ley que nació sin consulta a la Cátedra de Derecho Procesal, bueno, en este caso sucede que se genera un sinfín de situaciones que es mucho más onerosa que lo que puede proponer o generar por parte de esta ley, que va a estar abocada exclusivamente a procurar el interés superior del niño o niña adolescente, y en el caso concreto, porque estamos hablando, y tenemos que tener presente, no de las situaciones de violador y de abuso, que por otra parte también tenemos que poner las cosas en su debido contexto. Sí, pero espere. Si la denuncia que pone una madre, por ejemplo, ¿no?, contra el papá, contra el padre, remite a violencia contra ella, por ejemplo, pero justamente puntualmente también habla de posible incomodidad, violencia, abuso, sin llegar a extremos obvios porque iría por otro carril, pero digamos,
ante la duda nomás, ¿no? Que le parece que el chiquito está experimentando cosas raras, que no quiere ir con el padre. Bueno. Pero ¿por qué tenemos que legislar sobre la patología? Eso no es condenar a toda la gran cantidad, porque si las denuncias falsas fueran marginales, las situaciones de abuso y de violación también son marginales. Entonces, no significa, porque también eso, todo depende de cómo se relaten las cosas. Niños expuestos a situaciones de violencia no es lo mismo que niños violentados. Bueno, en primer lugar. pero ese es un principio que también me parece que debe ser debatible, ¿no? Porque hay quienes entienden que si el hombre es violento con la madre, la violencia está en el hogar, o sea que el niño está expuesto a violencia, aunque el papá no fuere a tocar jamás a su hijo. Es una mirada, ¿no? Y creo que es una mirada... Es la que se está imponiendo, ¿no? Ahí está. Es una mirada y además lo establece la misma ley de violencia de género. Pero entendamos que, por ejemplo, en eso, pues llevémonos a ese terreno, la violencia emocional, porque de acuerdo a los propios datos del CPAP, la violencia emocional es en porcentaje muchísimo más grande los porcentajes de violencia emocional que en relación al abuso sexual o al maltrato físico o a la explotación sexual. Sí, sí. Estamos hablando de que es el 37% de situaciones de violencia emocional. Es decir, la madre interpreta o se siente vulnerada emocionalmente y por eso cortamos el vínculo del niño con los padres. La violencia económica también es violencia y por eso cortamos el vínculo de los niños con los padres. ¿Qué pasa si el niño lo pide? ¿No es el primero que tenemos que escuchar? Valorando su voluntad. Ahí aparecen otros elementos, ¿no? El primer criterio a tener presente es la opinión del niño o niña adolescente, garantizándonos que es fruto de su autonomía y su voluntad autónoma y reflexiva, por supuesto, ¿no? Diputada... No tampoco despejando todo posible manipulación. Diputada, tenemos que hacer una primera pausa. ¿Retomamos después? Sí, Perfecto. Gracias, ya venimos,